Una puntada silenciosa lo cambió todo. Cuando el pobre sastre levantó su aguja por primera vez, no tenía idea de que su simple acto sacudiría una tierra entera. La chica gigante permanecía en silencio en su pequeña tienda, con su ropa harapienta colgando de su poderoso cuerpo. Los aldeanos temían su tamaño y fuerza, pero el sastre notó algo más. Sus ojos no eran crueles. Estaban cansados, solos y llenos de esperanza. Cuando ella le pidió un vestido de novia blanco, sus manos temblaron, sabiendo que realmente no podría pagarle. Afuera, los susurros se extendieron rápidamente. La gente le advirtió que ayudar a un gigante traería peligro. Decían que los gigantes nunca caminan solos y que los problemas siempre los siguen. Aún así, el sastre continuó cosiendo durante la noche, impulsado por una amabilidad silenciosa y una creciente inquietud. Al amanecer, el vestido estaba completo, puro y brillante como una promesa. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, un silencio inquietante llenó las colinas. Ningún pájaro cantaba. Ningún viento soplaba. Y en algún lugar más allá del pueblo, cientos de guerreros comenzaron su marcha lenta y vigilante hacia la novia que nunca habían abandonado. La historia comienza con una joven gigante llamada Elara que vivía en las afueras de un pequeño y temeroso pueblo. Era más alta que cualquier hombre que caminara por sus calles, y su sola sombra ponía nerviosa a la gente. Vestía ropa desgastada cosida de tela rasgada, no por elección sino por el destino. Cuando Elara pasaba, las puertas se cerraban, las voces se bajaban y las miradas se desviaban. La gente susurraba sobre su tamaño, llamándola peligrosa sin conocer nunca su corazón. Vieron su fuerza pero nunca su dolor. Temían sus manos, sin darse cuenta de que esas manos nunca habían hecho daño a nadie. En silencio, Elara llevaba una soledad más pesada que su propio cuerpo. Evitaba las multitudes, mantenía la cabeza gacha y aprendió a esperar el rechazo. Sin embargo, dentro de su pecho vivía una suave y frágil esperanza. Soñaba con una vida en la que no la juzgarían por su altura o poder. Quería respeto, calidez y un lugar al que pertenecer. Más que nada, Elara deseaba ser vista no como una gigante, sino como una mujer digna de amor y dignidad. El viejo sastre vivía solo en el tranquilo límite del pueblo, donde los caminos rara vez llegaban y el miedo se sentía más tenue, y cuando Elara entró en su tienda, bajó la cabeza como siempre hacía, esperando un juicio antes que las palabras, pero en cambio sintió un silencio que no dolía, y cuando finalmente levantó la vista vio sus ojos posados en su rostro sin pánico ni sospecha, solo notando la pesadez que llevaba dentro, la tristeza que nunca la abandonaba, y en ese frágil momento reunió el coraje para pedirle algo que nunca antes se había atrevido a decir en voz alta, un vestido de novia en blanco liso, nada lujoso, solo algo que la permitiera estar de pie orgullosa por un día. Y mientras colocaba unas pequeñas monedas sobre la mesa, sus dedos temblaron porque ambos sabían que no era suficiente, ni siquiera cerca, y el sastre permaneció quieto mientras la habitación se llenaba de una tensión más espesa que el hilo, porque comprendió al instante que esta petición no se trataba de tela o dinero, sino de dignidad, de permitir que una mujer a la que se le había negado la humanidad finalmente se sintiera digna, y aunque la vacilación cruzó su rostro, el miedo no, solo el peso de la consecuencia, porque ayudarla significaba estar de pie contra un pueblo construido sobre susurros y viejos odios,
pero lentamente empujó las monedas hacia ella y le dijo que regresara la noche siguiente, y cuando el ara salió de su tienda, la esperanza se deslizó en sus pasos como la luz a través de una grieta, mientras detrás de ella el sastre cerró la puerta y se sentó solo con una decisión que podría cambiarlo todo. Esa noche midió la tela con un cuidado generalmente reservado para la realeza, calculando cada puntada para que se ajustara no solo a su cuerpo sino a su corazón, y mientras su aguja se movía, los recuerdos de su propia vida afloraron, momentos en los que la amabilidad le había costado seguridad. Pero nunca se había arrepentido de elegir la compasión sobre el miedo. Afuera del pueblo murmuraban mientras se extendían rumores de que el sastre había dado la bienvenida a la mujer gigante en su hogar, voces agudizadas por la advertencia y la ira, pero trabajó a través de la oscuridad guiado solo por la luz de la lámpara y una resolución tranquila, imaginando a Elara de pie sin vergüenza, y cuando regresó para la prueba, apenas respiró mientras el vestido caía sobre sus hombros, simple pero radiante, y el espejo reveló algo que nunca había visto antes, ella misma sin ruina ni ridículo, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar, pero el sastre se dio cuenta y no dijo nada, porque algunas emociones merecían espacio, y aunque ninguno de los dos habló de lo que podría venir después, ambos sintieron que la tensión crecía más allá de las fronteras del pueblo, como si ojos invisibles hubieran comenzado a observar desde lejos, esperando pacientemente, en silencio, porque un vestido destinado al amor había despertado sin saberlo fuerzas unidas por la sangre, la lealtad y una promesa nunca rota. El sastre regresó a su mesa mientras la noche se profundizaba y las luces del pueblo se desvanecían, sus manos firmes a pesar de la presión que lo apretaba, y mientras su aguja se movía a través de la tela, el aire fuera de su tienda cambió con silenciosa hostilidad. Las sombras se detenían cerca de su ventana mientras los aldeanos pasaban con los ojos entrecerrados. Sus advertencias persistían como humo porque creían que los problemas seguían a los gigantes dondequiera que caminaban, pero dentro de la habitación el único sonido era la tela juntándose con un movimiento cuidadoso, y el ara permaneció cerca completamente quieta, temerosa de que cualquier aliento pudiera hacerlo detener, sus dedos agarrando el borde de la mesa mientras la duda se deslizaba en sus pensamientos, porque la amabilidad era algo en lo que había aprendido a no confiar nunca por mucho tiempo. Y cuando las voces afuera se hicieron más fuertes acusando al sastre de invitar al peligro, su mandíbula se tensó. Pero no levantó la cabeza, eligiendo en cambio medir de nuevo y ajustar la costura para que el vestido descansara perfectamente contra su forma, sabiendo que si le fallaba ahora confirmaría cada lección cruel que alguna vez había aprendido, mientras el ara observaba la aguja subir y bajar, cada movimiento construyendo tanto esperanza como miedo, porque con cada puntada venía la pregunta de quién estaría a su lado en el altar y por qué ningún nombre había sido pronunciado en voz alta, y el sastre presentía el misterio pero se negaba a exigir respuestas, creyendo que algunas verdades se revelaban solo cuando estaban listas. Y aunque las paredes se sentían más delgadas con cada hora que pasaba, trabajaba con un propósito silencioso, recordando cómo el miedo se propaga más rápido que la verdad y cómo el coraje a menudo llega sin aplausos. Mientras el amanecer se acercaba sigilosamente, el pueblo se agitaba. Con energía inquieta, los rumores viajaban más rápido que la luz, y aunque el ara se ofreció a irse para aliviar su carga, él negó con la cabeza suavemente, diciéndole que se quedara, porque abandonar el trabajo a mitad de camino heriría más profundamente que nunca comenzar, y el vestido lentamente tomó forma como una promesa cosida de paciencia y resolución, ajustándose a su cuerpo no como un disfraz sino como un reconocimiento. Y cuando el agotamiento se instaló en sus huesos no descansó,
entendiendo que si se detenía, la duda podría vencerlo. Afuera un viento frío trajo inquietud a través de los tejados mientras figuras invisibles se reunían más allá de las colinas, observadores unidos por la lealtad en lugar de la amenaza, mientras que dentro de la tienda el Ara sintió algo desconocido reemplazando al miedo, una frágil sensación de seguridad, pero la tensión continuó creciendo porque el silencio de la afuera significaba preparación más que paz, y cuando la puntada final estuvo apretada, el sastre se inclinó hacia atrás y exhaló como si liberara una respiración contenida destinada a durar para siempre. La habitación pesada con el conocimiento de que una vez que saliera el sol no habría vuelta atrás, porque un simple acto de compasión ya había puesto en movimiento eventos que ni la tela ni la precaución podían contener. Mientras la luz de la mañana se deslizaba a través de la estrecha ventana, el Ara dio un paso adelante y dejó que el vestido blanco se acomodara sobre sus hombros. Y en ese segundo de silencio la habitación pareció cambiar con ella, porque la tela no ocultaba su tamaño sino que lo honraba, cayendo limpia y fuerte contra su cuerpo, y cuando se giró hacia el espejo, su respiración se detuvo como si se viera a sí misma por primera vez, no como algo roto o temido sino como alguien completo y digno. Mientras el sastre retrocedía en silencio notando cómo su postura cambiaba de cautelosa a firme, y mientras ajustaba las mangas, la tela se tensó ligeramente para revelar viejas cicatrices a lo largo de sus brazos. Líneas profundas que contaban historias que ninguna palabra había explicado aún, marcas dejadas no por la crueldad sino por el conflicto y la protección, y el sastre se dio cuenta de que esas manos nunca habían sido débiles, solo contenidas, y sintiendo sus preguntas tácitas, el Ara bajó la mirada y finalmente dijo la verdad que había llevado sola durante años, explicando que nació en un poderoso clan de guerreros que vivían más allá de las colinas, unidos por el honor y el silencio, entrenados para defender en lugar de conquistar, y aunque tenía la fuerza para mantenerse entre ellos, eligió irse porque anhelaba la paz en lugar de una vigilancia interminable, creyendo que la distancia le daría libertad. Pero incluso mientras se establecía entre vidas más pequeñas, nunca fue abandonada, porque su gente siempre observaba desde lejos, respetando su deseo de vivir en silencio mientras permanecía lista para responder si alguna vez era amenazada, y mientras hablaba, el peso de ese vínculo llenó la habitación, revelando que la boda que preparaban no estaba oculta para ellos, solo sin anunciar, y mientras el sastre escuchaba, comprendió que la tensión que se cernía sobre el pueblo no provenía del peligro sino de la devoción, y el Ara confesó que temía que esta verdad lo asustara, que una vez más perdería a la única persona que la había tratado con dignidad, pero él no dio un paso atrás ni alzó la voz, en cambio asintió lentamente, comprendiendo que su fuerza no era una amenaza sino un escudo que nunca había pedido llevar sola, y por un momento ambos permanecieron en silencio mientras el futuro se acercaba, porque el vestido ya no simbolizaba solo el amor o la unión, sino el encuentro de dos mundos que nunca habían confiado el uno en el otro, y a través de la ventana, las colinas distantes descansaban bajo la luz del día naciente, quietas y vigilante, guardando secretos que pronto se revelarían, mientras el Ara se encontraba en el reflejo con tranquila resolución, sabiendo que esconderse ya no era posible y que el camino por delante pondría a prueba si la bondad podía mantenerse firme bajo la mirada de guerreros unidos por la lealtad. Y mientras se alejaba del espejo lo hacía sin vergüenza, preparada por fin para dejar que su pasado y su presente estuvieran uno al lado del otro. La mañana llegó con una calma inquietante mientras la luz del sol se extendía suavemente por el pueblo, demasiado suave para el peso que llevaba el aire. Y el Ara dio un paso adelante con su vestido blanco sintiendo cada mirada silenciosa volverse hacia ella,
su ritmo constante incluso cuando su corazón presionaba con fuerza contra su pecho, mientras los aldeanos se reunían con sonrisas forzadas y respiración contenida, sintiendo que algo andaba mal antes de que pudieran nombrarlo, y justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar un leve temblor pasó por el suelo como un latido lejano, sutil pero imposible de ignorar, haciendo que algunos miraran hacia abajo mientras otros miraban hacia las colinas donde largas sombras se extendían lentamente a pesar del sol naciente, y luego aparecieron figuras a lo lejos. Formas oscuras perfectamente quietas contra el horizonte, sin avanzar pero sin irse, simplemente observando, y un silencio cayó sobre la multitud tan completo que el sonido de la tela rozando los pasos de Elara se sintió fuerte. El miedo se movió de persona a persona en un rápido intercambio tácito mientras los pensamientos se agudizaban en una preocupación compartida, que la amabilidad puede haber invitado a la destrucción, y los susurros abandonaron la moderación, cuestionando si permitir que una mujer gigante entrara en sus vidas había convocado fuerzas más allá de su control, y Elara sintió el cambio instantáneo, la frágil aceptación que se había ganado cediendo bajo la presión, pero no dejó de caminar, negándose a dejar que el miedo la arrastrara de nuevo a su escondite. Mientras que el viejo sastre permanecía cerca del frente con las manos fuertemente unidas, comprendiendo que el momento para el que se había preparado finalmente había llegado, y aunque el miedo se agitaba en su interior, permaneció donde estaba, decidido a no abandonarla ahora. Las figuras en las colinas no hablaban ni hacían señales, pero su presencia se sentía deliberada, medida, disciplinada, a diferencia del caos que todos temían, y a medida que pasaban los minutos, el silencio se volvía insoportable, roto solo por respiraciones superficiales y movimientos inquietos. Algunos aldeanos consideraron correr mientras otros se congelaron donde estaban, divididos entre la curiosidad y el terror, y Elara sintió su duda como un viento frío en la espalda, pero levantó la barbilla y continuó adelante, sabiendo que la retirada confirmaría sus miedos y el movimiento hacia adelante era la única verdad que podía ofrecer, y el suelo tembló una vez más firme esta vez. No violento sino resuelto, como si anunciara importancia en lugar de amenaza, y aún así las figuras esperaban, inmóviles, atadas por una restricción mayor que la ira. Y en ese momento la aldea se balanceaba sobre un borde frágil, insegura de si la paz o la destrucción seguirían, porque nadie entendía aún que los observadores no habían venido por venganza o conquista sino por lealtad. Y cuando Elara llegó al centro de la reunión, se quedó quieta, blanca contra la creciente tensión, preparada para enfrentar cualquier futuro que surgiera de las colinas, sabiendo que su elección de vivir con honestidad en lugar de miedo había llevado a cada alma presente a este momento de respiración contenida donde el silencio hablaba más fuerte de lo que la guerra alguna vez podría. El silencio finalmente se rompió cuando las figuras en las colinas se movieron como una sola, descendiendo en líneas medidas con precisión tranquila, sus pasos firmes pero controlados. Y los aldeanos se prepararon para el caos que nunca llegó, porque cuando los guerreros entraron en campo abierto, sus armas permanecieron bajadas y sus rostros no mostraron rabia, solo concentración y moderación, y cuando se acercaron, todos se detuvieron al mismo tiempo, el sonido de su movimiento se desvaneció. En un profundo silencio que presionó contra cada corazón presente, entonces algo increíble sucedió cuando los guerreros cayeron de rodillas en perfecta unidad, cabezas inclinadas hacia Elara mientras estaba de pie con blanco. El poder del gesto onduló a través de la multitud más fuerte que cualquier amenaza podría haberlo hecho, la confusión reemplazó al terror mientras la incredulidad apretaba las gargantas. Y Elara sintió que se le cortaba la respiración al reconocer el signo de honor.
reservado solo para aquellos que estaban por encima del rango o el mando, y lentamente comenzó a avanzar, sus pasos firmes a pesar de la emoción que se hinchaba en su pecho. El camino se abrió naturalmente mientras los guerreros arrodillados se inclinaban aún más en respeto, los ojos fijos en el suelo, reconociendo no solo su fuerza sino su elección para vivir con compasión. El sastre observó incapaz de moverse mientras la escala de su pequeña decisión se revelaba ante él, comprendiendo que el vestido que cosió se había convertido en un símbolo mucho más grande de lo que imaginaba, y entonces el líder salió de la línea del frente, más alto que la mayoría, marcado por el tiempo y la autoridad, y se acercó sin prisa antes de hacer una profunda reverencia al sastre, su voz tranquila y clara mientras le agradecía por ver a su hija como un ser humano en lugar de una amenaza, explicando que su amabilidad siempre había sido su mayor poder y que cualquiera que protegiera su dignidad estaría para siempre bajo su respeto. Los aldeanos permanecieron impotentes en silencio mientras se desarrollaba el significado del momento, dándose cuenta de lo equivocado que había sido su juicio y lo cerca que estuvieron de destruir algo raro, y cuando el líder se giró hacia el ara su expresión se suavizó. El orgullo y el alivio se mezclaron mientras recibía su elección con total aceptación, asegurándole que su camino siempre sería suyo para decidir y que su presencia no era control sino honor, y cuando el ara llegó al centro y se giró para mirar a los aldeanos y a su gente, se mantuvo más alta que nunca, no por dominio sino claridad, el aire cambiando de tensión a liberación. Y lentamente los guerreros se levantaron juntos, no como soldados preparándose para el conflicto sino como testigos de pie en apoyo, y los aldeanos sintieron el peso de la vergüenza y el asombro asentarse en igual medida, entendiendo que lo que llegó a su puerta no fue destrucción sino un reflejo de su propio miedo. Y en ese espacio transformado la boda finalmente pudo continuar, enmarcada por el respeto ganado a través del coraje, parándose en el punto donde la amabilidad demostró ser más fuerte que el miedo y el silencio dio paso a la comprensión. Al concluir la ceremonia bajo un cielo abierto, las lágrimas que caían no eran de miedo, sino de liberación, porque la paz había reemplazado a la duda y la comprensión había ablandado cada corazón endurecido, y el ara permanecía de pie en silencio en el centro, ya no definida por la altura o la fuerza, sino por la gracia que portaba con tranquila confianza, mientras los aldeanos la observaban con nuevos ojos, dándose cuenta de que el verdadero poder nunca exige sumisión, sino que se gana él. Respeto a través de la compasión, y en algún lugar de ese silencio compartido, la culpa se transformó en humildad. El viejo sastre se escabulló mientras las celebraciones se asentaban, regresando a su humilde hogar sin elogios ni recompensa, pero sus pasos se sentían más ligeros que nunca porque sabía que la amabilidad había unido mundos una vez divididos por el miedo. Y el ara miró hacia su futuro sin inclinar la cabeza, segura de que ya no necesitaba encogerse para sobrevivir, porque había sido vista, honrada y aceptada no como una gigante, sino como una mujer valiosa, y mientras el sol se ponía tras las colinas, los guerreros se desvanecieron en la distancia dejando la paz detrás de ellos. Y la aldea se aferró a una lección que nunca olvidaría, que la dignidad dada libremente puede cambiar destinos, y a veces la puntada más silenciosa se convierte en el vínculo más fuerte que une a la humanidad. Juntos.